Ok, Diego, hoy día vas a volar con reserva. Siempre que volamos en montaña, con condiciones térmicas, se tiene que usar el paracaídas de reserva. Solo hay un par de excepciones para no volar con reserva. Por ejemplo, cuando volamos en una dunita muy bajito o cuando se vuela dinámico en la Costa Verde. ¿Okay? ¿Recuerdas los 7 puntos? ¿No? Para ponerte el equipo, sí. Piernas, empiezas con las piernas, 1, 2, 3, 4, ya. Cuando vuelas con un paracaídas de reserva tienes que añadir un 8º punto, que es revisar el pin de reserva, pero lo vas a hacer al inicio, va a ser el número 1. ¿Por qué? Porque si te pones el equipo, después ya no alcanzas a ver el pin del reserva, entonces hay que chequearlo al principio. ¿Qué es lo que se chequea? Revisamos que estos pines estén bien cerrados. O sea, por ejemplo, ahí no está en buena posición, tiene que estar ahí, y este también ahí. ¿Ok? ¿Se nota? Sí. ¿Por qué? Porque si los pines están medio sueltos o salidos, cuando salgas a volar, el reserva se va a abrir y no queremos eso. ¿Ok? Entonces, una vez que revisamos el pin del reserva, ahora sí haces tus 7 puntos correspondientes. Porque sí, piernas, ventral, pecho, casco. ¿Cuándo usar el reserva? Cuando estás en una situación crítica de emergencia. No es para cosas que puedas solucionar, como un colapso, por ejemplo, ¿no? Si tienes un colapso, ya sabes que tiras el cuerpo al lado opuesto. Si se te rompe la línea de freno, puedes controlarla con la banda C. Cosas que puedas controlar e ir al aterrizaje no ameritan tirar el reserva. Igual, si tú tienes una corbatita pequeña, una corbata es cuando el parapente se atasca en las líneas. Si es pequeña y te permite controlar tu dirección para ir a aterrizar, no es necesario que tires reserva. Por otro lado, una corbata grande que te haga girar descontroladamente sin que puedas solucionarlo, sí amerita. Entonces, si estás cayendo descontroladamente o no entiendes qué pasa y ya estás cerca al piso, llámese 100 o 200 metros, entonces sí hay que tirar el reserva. Pero siempre se evalúa antes de. Hay solo 3 situaciones en las que vas a tirar el reserva sin pensarlo, inmediatamente. Situación número 1, si te chocas y te enredas con otro parapentista, porque es muy difícil salir de esa incidencia. Ahí tienes que tirar el reserva inmediatamente. Situación número 2, sucede con parapentes viejitos, que por el estado en las líneas, si el parapente, por ejemplo, entra en un colapso y abre fuertemente, estas líneas viejas se pueden romper. Igual, si estás en una espiral, ¿no? En una centrifugada muy fuerte, las líneas se pueden romper. Y no se rompe solo una, sino se rompen en cascada. Se rompe 1, 2, 3, 4 y se rompen todo un perfil. Entonces, si eso te sucede, no esperes, no pienses mucho porque no hay forma de solucionarlo, tiras el reserva. Y situación número 3, sucede cuando entras en un espiral descontrolado, en un giro descontrolado y por la velocidad, por la fuerza centrífuga, la sangre de tu cabeza podría irse hacia tus pies y lo que te podría hacer perder el conocimiento. Así que si estás en una centrífuga muy fuerte y tú sientes que puedes perder el conocimiento, tira el reserva antes de que sea muy tarde. Cualquier otra situación hay que evaluarlo, ¿correcto? Ahora, ¿cómo se tira el reserva? Date media vueltita. Vas a ver que acá tienes un asa. Chápala pero no la jales, ¿ok? Ya. Entonces, inclusive volando, es bueno soltar el freno un momento y chaparla, sin jalarla obviamente, claro, y saber dónde está. Entonces, cuando tú quieres tirar reserva, tienes que chapar esa asa y jalarla, sacarla del arnés. El asa está conectada a los pines que hemos visto previamente. Entonces, cuando tú jales el asa, vas a liberar los pines. Y el contenedor de la silla se abre como una flor y deja salir el reserva, que es como un ladrillito, un paquetito. El asa también está sujeta al reserva, así que cuando tú lo jales vas a ver el paquetito. Cuando lo veas tienes 2 opciones. Opción número 1, arrojarla. Opción número 2, soltarlo. Cualquiera es válido. Lo que sí es bien importante es que sueltes el asa del reserva, no te quedes con el asa, porque como te dije, el asa está conectada al reserva. Si tú te quedas con el asa, el reserva se va a abrir cerca de ti y no va a funcionar. Entonces, ya sea que lo arrojes o lo sueltes, el paracaídas se va a abrir y luego vas a quedar colgado de los hombros. Tú tienes acá unas bandas de reserva que están conectadas a tus hombros. Cuando sientas que ya estás sujeto o colgado de los hombros, lo único que te queda es matar el parapente. Porque si el parapente se vuelve a abrir, se van a poner el paracaídas a un costado, el parapente al otro y vas a caer muy rápido, lo que se llama una tijera.
Entonces hay que evitar que el parapente se vuelva a abrir. ¿Cómo lo vas a hacer? Puedes jalar las bandas B, o si no las bandas C para estolear el parapente. Si no te da la fuerza para jalar las bandas o no puedes distinguir las bandas, puedes usar los frenos. Puedes hacer 2 o 3 enrolladas en tus manos con los frenos y estolear el parapente. Evitar que este se vuelva a abrir. ¿Correcto? Por último, cuando caes con un paracaídas de reserva, que usualmente son redondos o cuadraditos, no tienes control hacia dónde ir y normalmente caes vertical. Entonces ya no se corre para disipar la energía, se descompone la caída. ¿Cómo se cae? Con los 2 pies juntos y luego flexionas tobillos, rodillas y después ruedas. ¿Correcto? Sí. Bien, ¿alguna pregunta? Perfecto, eso es todo.